Bueno, pues bienvenidos a todos al coloquio de egresados de exalumnos del CIMAT y del DEMAT. Bueno, antes FEMAT. Hoy tenemos el gusto de tener a Raquel Perales Aguilar. Ella es catedrática con CONACYT desde noviembre del 2016 en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, en Oaxaca. Estudió la licenciatura en Matemáticas en la Universidad de Guanajuato del 2003 al 2008 y estuvo en la maestría del CIMAT del 2008 al 2009. Hizo su doctorado en Stony Brook del 2009 al 2015 y fue postdoctor en el Instituto de Matemáticas de la UNAM en la Ciudad de México, como en el MSRI en Berkeley. Sus intereses matemáticos son la geometría riemanniana, el análisis geométrico, la teoría geométrica de la medida y los espacios métricos. Y hoy Raquel nos va a hablar de sucesiones convergentes en variedades riemannianas. Vale. Pues adelante, Raquel, gracias. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, a ver cómo nos va con esta plática. Entonces, voy a hablar de espacios métricos, de convergencia de variedades con curvatura de Ricci acotada por abajo y después vamos a acotar la curvatura escalar también por abajo. Entonces, empecemos con un espacio métrico. Entonces, esta es como la diapositiva que quisiera que todo mundo entendiera. Bueno, es algo que vimos en la licenciatura y de aquí van a surgir todos los demás ejemplos de los que voy a hablar en mi plática. Entonces, pues tengo un conjunto Z y una función D, que es una función distancia, y es una función distancia si satisface estas tres condiciones que tengo aquí abajo. La primera es que es igual a 0 si los puntos X y Z son iguales, después que es simétrica y que satisface la desigualdad del triángulo. Entonces vean que en el punto número 1 no puse dxz mayor o igual que 0 porque ya se lo agregué aquí en el intervalo del codominio, ¿sí se dice codominio? De la imagen de la función distancia d. Y bueno, aquí abajo les puse unos ejemplos. El primer es un espacio, voy a tener el espacio euclidiano R con la distancia, nada más tomar la distancia entre el punto X y Y, que es X menos Y, y toman su valor absoluto. Y entonces en los espacios métricos yo puedo definir que una sucesión converja. Entonces tomo puntos en mi espacio métrico Z y digo que convergen si la distancia entre ZJ y Z se va a 0 cuando J tiende a infinito. Y mi primer ejemplo es esta sucesión que es menos 1 a la J entre J. Entonces, si la dibujamos, pues vamos a ver que está cambiando de signo, pero se va acercando a 0. Entonces, en el siguiente ejemplo tengo lo mismo, menos 1 entre J, menos 1 a la J entre J, pero le estoy agregando un 1. Entonces, si la dibujamos, pues todo va a estar muy cercano a 1 y va a converger a 1. Entonces, algo que quiero hacer notar aquí es que cuando está convergiendo a 1, los elementos de la sucesión son positivos. Entonces, todos estos números son positivos, entonces yo puedo decir que la sucesión se está pareciendo al 1. En el ejemplo de mi primera sucesión, como estoy en el 0, realmente no puedo decir si mis elementos de mi sucesión son positivos o si son negativos. Allí es más difícil saber qué le está pasando a los elementos de la sucesión. Bueno, sé que están cercanos a 0, pero no puedo concluir mucho acerca de su signo. Bueno, ahora que ya recordamos la definición de espacio métrico, déjenme pasar a la siguiente diapositiva y aquí les voy a dar más ejemplos de espacios métricos. Entonces, empiezo con una variedad riemanniana M y aquí G es la métrica. Entonces, la métrica me está diciendo cómo medir la longitud de los vectores del plano tangente de
de M en cada punto de M. Y entonces yo puedo definir una distancia de esta forma. Si tengo un punto X y un punto Y, pues me tomo una curva gamma que una a X y a Y y hago este integral y después trato de minimizar este valor de la integral. Bueno, entonces hasta allí se acabaron los ejemplos más o menos trivialones y a lo que yo me dedico es a lo siguiente. En vez de tener bueno, voy a tener un conjunto, aquí está mi conjunto M, y voy a pensar en todas las variedades riemannianas compactas, ¿ok? Y aquí ya le estoy dando su distancia G, que fue la que definí aquí arribita, porque las quiero ver como espacios métricos, no las quiero ver como variedades riemannianas. Y les voy a poner una distancia, entonces esta distancia se llama Gromov-Hausdorff y por eso es una GH, y entonces va de M cruz M a 0 infinito. Otros ejemplos de distancias, aquí tengo PM, y PM significa que estoy escogiendo un puntito dentro de esa variedad. ¿Okay? Y entonces la distancia que tengo se llama distancia punteada de Gromov-Hausdorff. Y en mi siguiente ejemplo, tengo las variedades compactas, pero ahora pido que tengan orientación. Y entonces en esta clase, debí de haberle cambiado aquí la notación porque les estoy pidiendo orientación. Bueno, pero en este conjunto está definida una distancia que se llama intrínseca plana. Esta F viene del inglés porque F de flat y bueno, había una distancia plana y después de la distancia plana se definió la distancia intrínseca plana y entonces ponen F carigoleada. Muy bien. Entonces, pues nos regresamos a la definición. Mi espacio métrico pues es un conjunto con una distancia y entonces nosotros nos vamos a preguntar, bueno, en mis ejemplos anteriores, en los 3 anteriores, ya tengo variedades. Mis puntos son variedades. Entonces, si pongo una variedad M1 y la otra M2, realmente estoy obteniendo que mi variedad M1 es igual a M2 si su distancia GH, digamos, es igual a 0. Y aquí la verdad es que les estoy mintiendo un poquito porque estas distancias realmente debería de ponerles un cociente. Entonces lo que está pasando es que si tengo 2 variedades y si les calculo su distancia Gromov-Hausdorff, me va a dar 0 si solo si son isométricas. Entonces yo lo que estoy detectando con esta distancia GH es si 2 variedades son isométricas y aquí con la distancia F de abajo lo que estoy detectando es una, si son isométricas y número 2, si tienen la misma orientación. Entonces podrían ser la misma, o sea, isométricas, pero si tienen la orientación diferente, ya no me va a dar 0. Ok, entonces tengo mi definición de distancia y ahora la analogía que quiero hacer es con este ejemplo. O sea, aquí tengo una sucesión que converge a 1 y pues deduje que los números de la sucesión entonces tenían que ser positivos. Entonces me gustaría ver si hay este tipo de comportamiento cuando yo tenga sucesiones de variedades. Entonces, tengo aquí unos ejemplitos de sucesiones que sí convergen. Entonces, aquí mi primer ejemplito son toros de dimensión 2, lo pueden pensar así, y que se van haciendo más delgaditos y cuando convergen a un círculo. Entonces uno se pregunta, a ver, ¿será que estos toros están cercanos a un círculo? Y pues depende de las ideas que nosotros traigamos en nuestra cabeza, nos va a gustar o no nos va a gustar. Una cosa que, por ejemplo, no me podría gustar a mí es que
la dimensión está cambiando allí. Todos son de dimensión 2 y de repente salta y se va a dimensión 1. Entonces, eso podría parecernos muy mal. Y otra cosa que está pasando es que los grupos fundamentales también están cambiando. ¿Ok? Y ahora les enseño el dibujo de abajo. El dibujo de abajo realmente son 1, 2, 3, son 4 sucesiones. Entonces las tenemos que leer de arriba a abajo. Entonces estas sucesiones después les voy a decir más, pero estamos pensando que es una variedad asintóticamente plana que se utilizan en teoría general de la relatividad. Y entonces en el medio es donde tenemos o podríamos tener un planeta y pues podemos tener diferentes tipos de planetas, diferentes tipos de comportamiento y entonces cada sucesión es diferente por lo azul que aparecen en estas figuras. O sea, el color azul denota un comportamiento diferente y al final están convergiendo a un euclidiano. Entonces, más sucesiones. Aquí bueno, no lo dije. Aquí en el de abajo, eso es convergencia intrínseca plana. Y entonces aquí arribita también tengo un ejemplo de convergencia intrínseca plana, donde tengo muchas esferas y les están saliendo especie de púas, pero las púas se ven cada vez más delgaditas y con la convergencia intrínseca plana convergen a una esfera. Debería de ser una esfera. Allí al final se ve como un disco, pero es una esfera. Este es un dibujo bien importante porque converge con esta distancia F garigoleada, pero no converge con la distancia de Gromov-Hausdorff. Y si vemos el último ejemplo de estas cosas azules deberían de ser como discos con algún chipotito, o sea, realmente son discos, topológicamente son discos, pero allí le estoy poniendo una especie de nariz. Y como pueden ver, el comportamiento es súper diferente con la convergencia Gromov-Hausdorff y con la convergencia intrínseca plana. Entonces allí sí tengo convergencia de las dos, pero con convergencia Gromov-Hausdorff ya no tengo una variedad porque tengo allí este segmento pequeño. ¿Y qué más? Bueno, y los límites son diferentes. Entonces, si yo tengo un conjunto y si tengo dos distancias, pues una cosa que me gustaría hacer es pues, comparar estas distancias. O sea, ¿para qué me sirve una? ¿Para qué me sirve la otra? Pues no sé, ponerse a jugar con este tipo de cosas. Entonces, no nos vamos a poner a jugar hacia lo loco porque podríamos obtener límites muy raros y lo que debemos hacer es pues recordar que tenemos unas variedades riemannianas. O sea que aquí tengo una métrica, la métrica G, y la métrica G me va a dar mucha información para poder ver cómo son los límites de mis sucesiones. Entonces, rápido, les explico cómo funciona esto de la curvatura. Entonces tengo aquí este G y con este G voy a poder definir una función Rx, que es la curvatura riemanniana, y la voy a definir en cada punto. Entonces tengo mi variedad, toman un punto y se fijan en el espacio tangente por ese punto. Y entonces tengo TXM, 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 TXM. O sea, me como 4 vectores y les doy un número real. Ok, eso está muy complicado, entonces pasamos a otras nociones de curvatura. Entonces, la primera que definimos es la curvatura seccional, aquí está, y para eso tengo 2 vectorcitos y pues los pongo así como EI, EJ, EJ, EI. O sea, los uso en R. ¿Va? Entonces, esto, si quieren, pueden formar la matricita y lo que nos va a dar es que en la diagonal van a ser puros ceros y es una matriz simétrica. Entonces, la parte de arriba pues es igual a la parte de abajo.
Entonces, ok, es simétrica. Y ahora, ¿cómo defino la curvatura de Ricci? Pues la curvatura de Ricci lo que estoy haciendo es sumando mis coordenadas de mi matriz y las estoy sumando por renglones. Entonces, vean, aquí tengo EI, E1, E1, EI, EI, EM, M, EI. Creo que, sí, EI, aquí está. Va, entonces estoy sumando renglones y ahora con la curvatura escalar lo que estoy haciendo es sumando todo lo que estaba en mi matriz. Entonces, si uno se pone a pensar, ok, si yo estoy sumando cosas, entre más sume, estoy perdiendo menos información, estoy perdiendo más información de lo que había en mi matriz. Entonces, si yo dijera, pues yo quiero que la seccional sea mayor o igual que 10. Ok. Y después digo, pues yo quiero que Ricci sea mayor o igual que 10. Pues allí podría haber cosas que son mayores que 10 y hay muy, muy grandes que 10, pero entraditas que son negativas. Entonces no tengo tanto control de lo que está pasando, pero aún así quiero decir cosas acerca de mis sucesiones. Bueno, ya para terminar, tal vez esto es como muy abstracto, pero en el plano las curvaturas seccionales son igual a 0. En la esfera, como la esfera se ve toda igual, las curvaturas seccionales son constantes, positivas, y en el hiperbólico también se ve todo igualito y van a ser las seccionales constantes y negativas, excepto por esa partecita que les digo que es 0, 0, 0. Entonces, si están pensando en algo de curvatura positiva, imagínense algo que localmente se ve como una esfera. Si es negativo, localmente se ve como un hiperbólico. Okay. Entonces, ahora sí que ya descubrimos qué es las curvaturas, les cuento rápido que entre 1997 y el 2000, Chigger y Colding estuvieron trabajando y dijeron, bueno, si yo tomo variedades y les pongo una cota en la curvatura de Ricci, esta cota es cualquier número, puede ser positivo o puede ser negativo o 0, y pido que el volumen sea más o menos grande y que el diámetro esté acotado. Entonces, cada vez que me tome una sucesión como estas, bueno, aquí no se va a valer algunas cosas, pero cada vez que me tome una sucesión, yo voy a poder decir cómo se ve el límite. Y entonces vean, aquí el límite lo que tengo es un disco o imagínense una esfera. Entonces eso es una variedad. Y luego me queda un segmentito que ya no es una variedad, pero yo ya estoy descomponiendo mi espacio límite en algo que yo sé describir. Entonces aquí está, es una parte regular que realmente se ve como una variedad y una parte singular que es de dimensión menor. Y bueno, nada más quiero decir eso. Se saben muchas más cosas de cómo se ven estos límites, pero vamos a dejarlo hasta allí para continuar. Ok, entonces, bueno, ustedes dicen, ¿por qué estás estudiando este tipo de cosas? Las sucesiones. Bueno, porque tienen aplicaciones a geometría. Entonces, una de estas aplicaciones es la siguiente. O sea, hace muchísimo tiempo, antes del 97, Buckner demostró que cuando tenemos una variedad compacta, sin frontera, orientable, y con su curvatura de Ricci mayor o igual que 0, entonces el número de Betti tiene que ser menor o igual que m. Y la igualdad se satisface si es un toro plano. Entonces, toro plano significa que la Ricci es igual a 0, pero también la seccional es igual a 0. O sea, recuperamos un montón de la curvatura. ¿Ok? Entonces, eso lo demostró Buckner y mucho tiempo después llegaron Chigger y Colding y justo en esta serie de trabajos donde demostraron este teorema grandote, también demostraron lo siguiente. O sea, que si mi número de Betti es igual a m y Ricci, aquí ya no le pido que sea
mayor o igual que 0, sino que estoy dejando que pueda haber un poquito de curvatura negativa. Entonces aquí dejo un poco de curvatura negativa y estoy acotando los diámetros porque no quiero que mis toros se vuelvan inmensos y después obtener algo que ya no es compacto, ¿va? Entonces, si tengo estas condiciones, voy a obtener en el límite un toro plano, ¿va? Y entonces, bueno, aquí estoy hablando de sucesiones, pero yo puedo traducir esto a algo más, que se escucha más chido. Entonces, lo que se escucha más chido es el corolario, que dice que si existe un epsilon, o sea, el que me va a decir que puedo ser negativo, pero no tan negativo. Entonces, si mi curvatura de Ricci multiplicada por el diámetro es mayor o igual que menos epsilon, epsilon, entonces voy a tener un toro plano. Ok, entonces ya ya puedo clasificar cierto tipo de variedades con este tipo de información. Perfecto. Y ahora sí, en mis últimos 5 minutos, pues vamos a comparar distancias, porque yo les dije que había 2 tipos de distancias. Entonces, en el 2011, Sormani y Wenger definieron esta distancia que se llama intrínseca plana, y lo que pudieron demostrar fue lo siguiente, que si tengo una sucesión, aquí tengo otro elemento, un elemento TJ, pero no se preocupen por ese. Si yo tengo una variedad riemanniana, yo puedo definir un TJ. ¿Okay? Entonces piensen en variedades, tengo una sucesión de variedades y digamos que convergen tanto con la distancia GH como la intrínseca plana. Pues entonces si convergen con las dos, el límite intrínseco plano va a ser más pequeño que el límite Gromov-Hausdorff, que es lo que vemos en el dibujito. Eso es lo que está pasando. Una cosa chistosa que pasa con intrínseca plana es que los límites pueden desaparecer, se hacen 0. Eso pasa si la dimensión cambia. Si la dimensión baja, entonces decimos que el límite es el límite 0. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es una cosa, pero aquí, en este teorema, yo no les puse nada de curvatura. O sea, este es un teorema que existe así. Solo tengo espacios métricos o espacios integrales de corrientes. ¿Qué pasa si le meto curvatura? Pues si le meto curvatura, los límites van a ser iguales. Y esto es curvatura de Ricci acotada por abajo. Y le tengo que meter la orientabilidad porque les dije que la intrínseca plana, la distancia intrínseca plana, nos pide que veamos variedades orientables. Y entonces, pues aquí un montón de gente demostró que en diferentes clases se tiene la igualdad. Entonces, pues Sormani Wenger, Madrid Porteguís, yo con Lee, Porteguís Sormani, junto con Núñez Simbrón, demostré algo para espacios que satisfacen la propiedad del tetraedro, y en mi tesis de doctorado trabajé en variedades con frontera, porque todos los ejemplos de los que les hablé anteriormente, las variedades no tenían frontera. Cuando las variedades tienen frontera, todo se vuelve mucho más difícil. Ok, entonces, pues pueden decir, bueno, ya, se acabó, la discusión, resulta que las distancias son iguales, entonces, pues, ¿para qué las estudio por separado? Bueno, lo que pasa es que si pongo curvatura escalar, ya no funcionan igual. Ya obtengo límites que son diferentes. Entonces, aquí les quería poner un ejemplito donde tengo un toro y su curvatura escalar es mayor o igual que 0. Entonces, cualquier toro con curvatura escalar mayor o igual que 0, realmente es un toro plano. O sea que Ricci es igual a 0, y si nos vamos más al otro nivel, todas las seccionales son 0. Ok. Y
O sea, vean, gané un montón de información sabiendo que las sumas de todas esas matrices, bueno, que la suma de toda esa matriz era 0, obtengo que todos los elementos de mi matriz son igual a 0. Bueno, entonces si uno quisiera decir, ok, ¿qué pasa si la escalar es casi 0? Es negativa, pero es casi 0. ¿Qué le pasa? Y entonces algo que demostré con Cabrera Pacheco y Ketterer fue que en una clase no pudimos demostrarlo para todos los toros con curvatura escalar casi 0, sino que tuvimos que definir una clase y entonces allí en esa clase, si tomamos una sucesión de toros con curvatura escalar negativa, pero casi 0, entonces podemos encontrar una subsucesión que converge a un toro plano y los volúmenes convergen. Ok. Y mi última aplicación, ahora sí, es a la teoría de relatividad. Y de eso se trataban los dibujos que les enseñé creo que en la slide número 3 o 4. Entonces aquí tengo unos datos iniciales que satisfacen la condición de energía dominante. Aquí arribita tienen un ejemplo que es el que ya sabemos, que es R4, y lo divido como R cruz R3, y tiene una métrica de asignatura menos, más, más, más. Entonces, si nada más se fijan en la parte R3, esa parte R3 pues tiene métrica de x1 al cuadrado más de x2 al cuadrado más de x3 al cuadrado. O sea, sí es una variedad riemanniana. Entonces, este MG lo pueden pensar como R3 con esa métrica riemanniana. Y este K debería de ser la curvatura media. Ok, y bueno, que satisfaga la condición de energía dominante significa que satisface esta ecuación. Pero si yo digo que K es igual a 0, bueno, pues significa que la curvatura escalar tiene que ser mayor o igual que 0. Y lo que demostraron en el 79 y en el 81 fue lo siguiente, que cualquier variedad completa y asintóticamente plana, con curvatura escalar mayor o igual que 0, debe de satisfacer que su masa es mayor o igual que 0 y que tenemos igualdad si estamos en un euclidiano. Entonces, aquí de nuevo estamos modelando el universo y, y la masa es una cantidad física. Muy bien, entonces tenemos este teorema y nos hacemos la misma pregunta. A ver, ¿qué tal que si la masa es positiva, pero se está acercando a 0 y tienes una sucesión de estas variedades? ¿Puedes converger al euclidiano, sí o no? Y, pues sí se puede. Este es el dibujito donde tenemos este tipo de variedades M. Y bueno, ¿qué les digo? Bueno, son variedades asintóticamente planas. Eso significa que en una región, fuera de una región, se parecen al euclidiano, y dentro de una región no sabemos qué es lo que está pasando porque podría haber allí un planeta y por eso tengo aquí esto. De hecho, podría haber topología, pero lo que se espera es que si la masa se va haciendo cada vez más pequeña, pues que esta parte donde la topología podría estar pasando realmente se convierta pues en el euclidiano, o que todo se convierta en el euclidiano. Y este era el último ejemplo que les quería dar. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Raquel. Si hay preguntas, para Raquel, ¿pueden quitar el mute de su micrófono? O pueden escribirlas en el chat, ¿no? Cualquiera de las dos que prefieran. Las dos opciones. Vamos a esperar. Sí, no preguntas. Bueno, por momento yo te pregunto, yo tengo preguntas. ¿Qué es lo que lo hace difícil cuando hay frontera en las variedades? O sea, una cosa que usamos mucho es el calcular el volumen. Entonces piensa, por ejemplo, si tienes un disco
Y si te tomas una bolita dentro del disco que no toque la frontera, pues ya sabes cómo es el volumen. Pero una vez que llegas a la frontera y piensas en una bolita allí que toca la frontera, pues ya no se ve completa. Entonces el volumen ya está cambiando un montón. Ok, ok. Ujú. Vale, vale, gracias. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok. Bueno, pues entonces, Dejo de compartir. ok, vale. Pues bueno, entonces agradecemos nuevamente a Raquel.